¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Arranca nuestra edición central. Aarón Romero, Paola Pérez, los saludamos. Qué gusto compartir con ustedes esta noche. Como siempre, un gusto estar al servicio informativo a través de la pantalla de Telesur. De inmediato tenemos los titulares de esta edición central. A Venezuela, vamos a reconstruir una nueva Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha liderado el despliegue de las brigadas populares para acelerar la reconstrucción y recuperación de zonas afectadas por el doblete sísmico. Igualmente le comentamos que el presidente electo de Colombia, Abelardo del Espriella, anunció que cerrará 15 consulados y 14 embajadas y romperá relaciones diplomáticas con Cuba y con Nicaragua. Teherán ha advertido sobre consecuencias imprevistas tras el ataque de Ucrania a un barco mercante iraní. Esto se registró en el Mar Caspio. Y precisamente en el segmento de Enclave Mediática también comentamos que el presidente electo, Abelardo del Espriella, anunció entonces el cierre de 14 embajadas y 15 consulados colombianos en el exterior, además de romper los lazos diplomáticos, como ya hemos mencionado, con Cuba y Nicaragua, sumado a la suspensión de la apertura de la representación diplomática en Palestina. Los detalles más adelante. La actualidad deportiva también presente en nuestra edición central. Luis Fernando Villasmil con los detalles. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias Paola, gracias Aarón. Y bueno, continúan las acciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde México sigue liderando la tabla del medallero general. Pero esta y otras informaciones mucho más adelante. Gracias, Luis Fernando Villasmil. Y en nuestro segmento de cultura estaremos hablando de los investigadores que advierten sobre la pérdida de la diversidad lingüística, esto a nivel mundial. También se habla de que la población está utilizando tan solo el 10% de los idiomas existentes para poder comunicarse. Los detalles más adelante. Veamos la antesala que nos tienen preparado nuestros colaboradores y corresponsales. Adelante. Qué gusto saludarles desde Tegucigalpa, Honduras. El panorama político se ha visto sacudido con el retorno del narcotraficante indultado por Donald Trump, Juan Orlando Hernández. Esto es muy importante porque, según críticos, estaría poniendo a prueba la justicia de Honduras. Pero los detalles se los voy a dar a conocer más adelante. Gracias a Karim Duarte desde Tegucigalpa. Y nos vamos desde Honduras hasta Perú. Ramiro Angulo con los detalles también. ¿Qué pasa en ese país? Bienvenido. Buenas noches. Los familiares de las víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori, de Dina Boluarte y otros regímenes, así como diversas organizaciones sociales, políticas y culturales han congregado acá en el frontis del Palacio de Justicia para reivindicar la memoria de sus seres queridos y rechazar la instalación del gobierno de Keiko Fujimori. Se trata de un acto simbólico en donde se va a homenajear a sus familiares, entre otras cosas. Ellos también demandan que este nuevo Congreso bicameral cree una comisión para que se esclarezcan los asesinatos de las masacres de los años 2022 y 2023 durante el gobierno de Dina Boluarte. Pero en breve regresamos con más información sobre este tema. Agradecidos con nuestro compañero Ramiro Angulo. Comenzamos de inmediato. El gobierno de Venezuela desplegó brigadas populares en la ciudad de Caracas como parte del Plan Venezuela Renace. Todo esto para brindar apoyo y acelerar las labores de reconstrucción de viviendas afectadas por el doblete sísmico en el país el día 24 de junio.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha liderado esta movilización de estas brigadas populares en aras, dijo, de garantizar el derecho a la vivienda de cientos de familias damnificadas. Destacó también que la unión entre los afectados y el pueblo organizado ha logrado en tiempo récord obtener resultados y avanzar en cada una de estas fases del Plan Venezuela Renace. Aseguró también que la iniciativa no solo abarca la reconstrucción de infraestructuras, también aborda acciones más humanas que aporten en la reconstrucción de la nueva Venezuela. Que estamos dando es junto a la comunidad, es junto a los familiares que estén involucrados en este proceso de recuperación de Venezuela. Vamos a recuperar a Venezuela, vamos a reconstruir una nueva Venezuela. Por sobre los escombros está la voluntad de un pueblo, de una nueva espiritualidad, de una unión nacional que se suma a resolver los problemas colectivamente, comunitariamente. Nadie está solo, porque incluso quienes perdieron sus viviendas están siendo atendidos integralmente en los campamentos transitorios y estamos de igual manera ya en los proyectos de fabricación, construcción de nuevas viviendas. De aquí al mes de diciembre estaremos entregando 4.000 viviendas todos los meses. Vamos a hacer entregas de viviendas para ir sacando a las personas de los campamentos transitorios y que puedan recuperar y estar en su hogar, en un concepto de una ciudad humana. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó la organización del Poder Popular en torno al Plan Venezuela Renace para la ejecución de labores de reconstrucción en las distintas fases. Pero yo quiero resaltar con las brigadas comunales, a quienes estamos entregando en este momento las trimotos. Estamos haciendo equipamiento para el sistema también de ambulancia a la ciudad, 3 ambulancias, camiones para la recolección de escombros. Quiero resaltar la organización del Poder Popular en el Plan Venezuela Renace. Es junto al pueblo. En este sentido, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideraba la revisión de avances de este Plan Venezuela Renace con las autoridades que están, por supuesto, también encabezando lo que es la reconstrucción de estas unidades habitacionales. Se ha hecho una revisión oficial y donde además se ha informado de la entrega de viviendas dignas a los afectados por el doblete sísmico el 24 de junio. Recientemente, 240 familias afectadas por estos 2 terremotos tienen viviendas. Como parte de los 4.000 hogares condicionados, y que esto además acondicionados, digo con precisión porque ese es el término, tienen sala de estar, cocinas equipadas, todo lo que son enseres que garantiza y dignifica, por supuesto, a estas familias. Este plan Venezuela Renace, encabezado por Jacqueline Faría, hablaba de la reconstrucción de más de 11.000 viviendas en el estado de La Guaira y detalló que se realizan las evaluaciones correspondientes en cada una de las estructuras afectadas. El objetivo es seguir recuperando el mayor número de edificaciones. Ahora vamos de inmediato con nuestra compañera Belén de los Santos, quien nos va a contar cómo avanzan las labores de reconstrucción y también de inspecciones en la ciudad de Caracas. Adelante con Belén. Exacto, compañeros. Bueno, como lo comentaban recién, un día importante para entender primero la continuidad de este plan Venezuela Renace, con la presidenta encargada haciendo esa visita que veíamos recién los elementos. Eso era en la parroquia 23 de enero, específicamente en la comuna socialista Simón Bolívar, donde se dio esta visita con algunas cuestiones importantes. Primero, los anuncios que ya se venían dando, ¿no? Esta cuestión de la entrega de 4.000 viviendas de aquí a diciembre como parte de este plan para poder brindar una vivienda a quienes han sido más afectados por los 2 terremotos del 24 de junio. También la importancia que se le pone al poder popular, a la comunidad organizada, en este caso desde el lugar emblemático 23 de enero para lo que es la Organización Popular Venezolana, y destacando la importancia de esos trabajadores desde las comunas, desde estas brigadas comunales en este plan más amplio que es el Venezuela Renace y que incluye justamente los trabajos de reconstrucción, los trabajos de reparación, las inspecciones que justamente recién mencionaban que ya están sucediendo, que han estado sucediendo en las últimas semanas y que son una parte fundamental para entender
cómo se desarrolla este trabajo integral de recuperación que comenzó luego de los terremotos y que tiene ya una planificación para los próximos meses que busca darle una solución concreta a todas las personas. Se ha repetido y lo han repetido las autoridades en diferentes instancias, es encontrar una respuesta a cada una de las problemáticas. Por eso vemos, por ejemplo, las reparaciones que se dan sobre todo, y esto lo subrayaba también la presidenta encargada hoy, en aquellas viviendas que han sido inspeccionadas, 30.000 inspeccionadas y dentro de esas 12.000 categorizadas en amarillo, y justamente estas viviendas en amarillo son las que necesitan esas reparaciones, que no han tenido daños estructurales, pero sí necesitan esas reparaciones para que las personas puedan retomar sus rutinas adentro de sus hogares. Bueno, esas son las reparaciones que están sucediendo en este momento, y al mismo tiempo para aquellos que lamentablemente han tenido una mayor afectación a sus viviendas, algunos que las han perdido, que están en este momento justamente en los campamentos transitorios, recibiendo la asistencia desde ese lugar. Bueno, esta promesa de las 4.000 viviendas de aquí a diciembre. Comentábamos también las inspecciones, que es una de las mayores despliegues territoriales que se están sucediendo en este momento. Acompañábamos justamente hoy, más temprano, específicamente en Quinta Crespo, en la parroquia de Santa Teresa, aquí en Caracas, donde los referentes de la comuna nos decían que el día de hoy terminaban la inspección en su totalidad de todas las edificaciones de esa comuna, un proceso muy avanzado y que se dio una vez más de la mano de la comunidad organizada de las comunas, que hacen justamente del enlace entre los vecinos, los residentes y la Comisión Presidencial para la Inspección de la Habitabilidad de la Vivienda, que llevan adelante estas brigadas que entonces clasifican cada uno de los edificios y dan lugar a las reparaciones pertinentes. Todo este entramado hace parte de Venezuela Renace y es justamente este operativo que hoy se desplegaba con mayor fuerza, resaltando cada uno de los elementos. Ahora, Belén, tú has tocado un aspecto que creo que es clave también poder explicar e informar a nuestra teleaudiencia, ¿no? El tejido social con el que cuenta Venezuela, una organización territorial. Tú hablabas del poder de la organización popular. ¿Qué va a permitir esto en cuanto a tiempos? La mandataria encargada del país hablaba de tiempo récord en la rehabilitación o reconstrucción de unidades habitacionales. ¿Qué va a permitir esto para las familias damnificadas? Bueno, exactamente como decías, y lo hemos visto, Paola, en cada punto, en cada aspecto de este plan, que como decíamos es integral y reviste distintas tareas en distintos campos del territorio, ¿no? Justamente el trabajo de las comunas, esa red y ese entramado territorial que no surge en este momento, sino que tiene una larga trayectoria, y porque tiene esa larga trayectoria en Venezuela es que en este momento permite conectar con los trabajos de reconstrucción que propone el Plan Venezuela Renace y acelerar esos tiempos. Por ejemplo, solo por traer una parte de los trabajos que se están haciendo, hoy cuando acompañábamos las inspecciones hablábamos con las voceras de la comuna, Martín Mosqueda, y ellas nos comentaban que el trabajo previo de censo y de conocimiento de los vecinos y de cada una de las estructuras que hacen parte de esa comuna fue fundamental para poder en 3-4 semanas avanzar en la inspección con las brigadas y con los ingenieros de cada uno de los edificios. Es solamente una muestra de cómo ese trabajo territorial con los consejos comunales, con las salas de autogobierno, ha sido fundamental para que este Plan de Venezuela Renace conecte justamente con ese saber hacer y con ese conocimiento del territorio, y que permite acelerar los plazos para la inspección, para las reparaciones, que también cuentan, y eso es lo que destacaba justamente la presidenta encargada hoy en su visita a la parroquia el 23 de enero, cuentan con el mismo trabajo de las personas de la comuna, que en conjunto con aquellos profesionales están desarrollando esas reparaciones. Bueno, todo esto, ese engranaje entre las distintas entidades del Estado y el poder popular en este caso, hace que el despliegue y la respuesta posterior a los terremotos sea realmente más rápida que en otro contexto si no contáramos con ese tejido social tan aceitado. Gracias a Belén de los Santos por la información oportuna, que además nos ayuda a entender un poquito cómo funciona Venezuela, cómo se organiza el país para también poder atender este tipo de contingencias, y la respuesta inmediata que se ha dado también en las primeras 72 horas. Belén de los Santos desde Caracas, desde Venezuela.
Y hablando del país, pues avanzan también las labores de remoción de escombros y rescate de cuerpos, o recuperación de cuerpos, que es el término correcto, tras el doblete sísmico que ha afectado a esta nación suramericana. Desde el estado de La Guaira, nuestra compañera de labores, Michelle Ramírez, nos trae esta historia. Así está el estado de La Guaira a más de un mes del doble terremoto. Las labores de remoción de escombros no se han detenido, especialmente en las zonas de mayor afectación como Caraballeda y Tanaguarenas. Estamos aplicando todas las técnicas una vez que hacemos la detección para poder en este caso llegar y sacar a esa persona lo más completa posible, que es lo que se quiere. Esta torre está seccionada, en este caso en dos partes, que es la torre B y la torre C, más otra edificación que se unió a ellas. Tengo 3 frentes trabajando, frentes por la parte posterior con maquinarias, frente por la parte de los lados con maquinaria, prestando todo el apoyo con obras públicas, la parte militar, la parte policial, o sea, todos fusionados. Aquí nos encontramos hasta los momentos 190 funcionarios trabajando duro y abarcamos entre 200 250 entre la que es la parte de la comunidad en este sector. Las tareas de recuperación de cuerpos humanos se ejecutan con los esfuerzos solidarios que han sumado voluntarios y vecinos de la comunidad. Lo que me motiva es que cada vez que salgo un cuerpo de ahí, veo a una persona que se vea alegre para su casa, se va contenta, afligida por lo que pasó, pero se va contenta, no se va con ese trauma que le pasó al familiar, si lo consiguen o no lo consiguen. Bueno, eso es lo que más me motiva de ayudar a las personas aquí abajo. Si hacemos un trabajo en unidad, ahorita el cuerpo policial, los militares, hay mucha ayuda aquí abajo, mucha ayuda. En medio del dolor y de los escombros, florece la nobleza de venezolanos que, aunque perdieron a seres queridos, sirven al pueblo en medio de la tragedia. Ahí empezó todo el caos, los gritos, ayudar a gente a sacar. Por un lado ayudaba a gente a sacar, pero por otro lado me montaba en la torre buscando a mis hijos, le daba gritos a mis hijos. Y resulta que después de los días, fueron transcurriendo los días, fue más desesperación, hasta que logré sacar el cuerpo de mi primer hijo mayor, sin vida. Seguí buscando a los otros 2, hasta que, bueno, ya cuando los encontré, también ya estaban sin vida. Me gusta trabajar por la comunidad. Me gusta, a pesar de todo, que yo tengo mi sufrimiento, que eso no lo voy a superar. Me gusta ayudar mucho a la comunidad, que yo sé que la comunidad, la mayoría estamos sufriendo. Unas pocos, otras bastantes, pero yo le pido a Dios que me fortalece y a mis hijos donde quiera que estén, que me fortalece para yo seguir adelante. Estas labores se ejecutan con más de 30.000 efectivos desplegados en las zonas afectadas y en fusión con más de 31.000 voluntarios que se han sumado a atender la emergencia humanitaria. En la cámara de Gustavo Flores, Michelle Ramírez desde La Guaira, Venezuela, para Telesur. Agradecidos con nuestra compañera Michelle Ramírez. Y por otra parte, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, Diosdado Cabello, destacó que el pueblo venezolano ha desmentido las campañas mediáticas que han tratado de imponerse en el país. Estas declaraciones sucedieron durante una reunión conjunta del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde se evaluó el acompañamiento al gobierno nacional y a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en las tareas de atención y reconstrucción en los estados afectados por los sismos del 24 de junio. La reunión se enfocó en fortalecer las tareas de reconstrucción, así como en la protección social de las personas sin hogares. Cabello subrayó que el mismo pueblo venezolano ha desmentido las campañas mediáticas que se han tratado de imponer en Venezuela, reafirmando la unidad del chavismo y la confianza popular en las respuestas del gobierno. La huella del reconocimiento al más humilde que hizo el comandante Chávez, no hay manera que la tapen. No hay forma que la tapen. De manera que eso es parte de esa campaña perversa que ellos han tratado de imponer, un gran poder comunicacional. Al final la misma gente les cayó la boca, el mismo pueblo les tapó la boca.
y saben que es así aquí. ¿Cuántas campañas hicieron esto en este mes? Una peor que la otra. El vicepresidente sectorial, Diosdado Cabello, también destacaba la vocación de Venezuela para el diálogo, inclusive en los momentos más adversos, dijo. Venezuela yo creo que es el país, el gobierno de Venezuela creo que ha sido el país campeón del diálogo. Hugo Chávez le dieron un golpe de Estado y lo primero que hizo fue sacar un santo y llamar un Cristo. Un Cristo y llamar al diálogo. Delante de, ¿cómo se llama? De todo el mundo, pues. Diálogo. Con los que le dieron el golpe de Estado. Vino hasta la OEA para acá. Sacó este Cristo que está aquí. O uno como este, pues. O uno como este. Lo sacó. Y llamó al diálogo. Marcamos una pausa en esta edición central. Al regreso, el presidente electo de Colombia confirmó que pondrá fin a sus relaciones diplomáticas con Cuba y con Nicaragua. Ya volvemos. Seguimos con más de esta edición central. Nos vamos hasta Colombia con nuestra compañera corresponsal Tatiana Portela. Nos informa que la extrema derecha alinea sus fichas para librar una batalla ideológica directamente en las aulas de clase. Vamos a ver de qué se trata. Así es, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes. Alejandro Bermeo, ese es el nombre del senador del partido del recién electo presidente Abelardo de la Espriella, que está buscando realizar un proyecto de ley a través del Congreso de la República que se denominaría una semana anticomunista. ¿Qué busca esto específicamente? El legislador ha dicho que es además un proyecto que ya se ha impulsado por lo menos en Estados Unidos por parte de la congresista, recordemos, María Elvira Salazar, que se propone que durante una semana los estudiantes puedan recibir contenido sobre la historia de los regímenes comunistas, los crímenes, señala él, y las violaciones a los derechos humanos que habrá impartido el Partido Comunista en el mundo. Eso es el argumento con el que Alejandro Bermeo dice que presentará este proyecto de ley ante el Congreso de la República. Un proyecto que ya ha sido duramente cuestionado por sectores de la educación, por supuesto también por historiadores y por el mismo Partido Comunista aquí en Colombia. Para conocer los detalles de qué es lo que se busca impulsar y cuáles son los riesgos no solamente de esta cátedra anticomunista en Colombia, sino en todo el mundo, hemos preparado para ustedes la siguiente nota. Tras la llegada al poder de la extrema derecha, la oligarquía neoconservadora avanza en su plan más ambicioso, adoctrinar a la juventud. Inspirados en los decretos de la ultraderecha estadounidense en Washington y Miami, el Congreso colombiano debate la imposición obligatoria de la llamada Semana Anticomunista en todas las escuelas secundarias del país. Sí vienen generando muchas acciones que tienen estos orígenes, o sea, con mi familia no te metas, con mis ahorros no te metas, o sea, es, digamos, una discusión sobre las diversidades, la identidad cultural, sobre el derecho de todos y todas en contra de unos pocos. Entonces aquí es un debate de proyectos, de mundo, de país y de posibilidades, que es lo que se está enfrentando. Batalla cultural que vienen dando a lo largo de la historia de Colombia la ministra de Educación designada ultraconservadora Vivian Morales y la ministra de Cultura designada Paola Holguín, quien fuera una de las figuras más cercanas del expresidente Uribe Vélez. Abelardo lo ha dicho con claridad, hay que sacar a Marx de la educación. Nosotros ya habíamos tenido aquí la doctrina del enemigo interno que vuelve a activarse, que voy a decirlo, realmente llevábamos 4 años sin hablar de eso, entonces vuelve a activarse. Esto justificó
muchos asesinatos y la desaparición o minimizar organizaciones como el Sindicato de Maestros FECODE, que ha tenido una alta resistencia. Mientras la narrativa oficial busca demonizar a la izquierda tachándola de victimaria, la verdad histórica demuestra que en Colombia el Partido Comunista, con casi un siglo de lucha popular, ha sido la gran víctima de la violencia estatal y paramilitar. El comunismo en Colombia, desde el punto de vista de lo organizativo, ha significado procesos de exterminio como el que se dio en Colombia contra la Unión Patriótica desde 1985, que significó, de acuerdo a lo que está documentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la persecución a 6.000 miembros de ese proyecto político. Y creemos que en todo caso ahora, durante lo que será el nuevo gobierno, va a significar que en esta comprensión amplia de la ultraderecha, comunismo es todo aquello que se organice, se movilice en garantía y en defensa de los derechos humanos. El proyecto es abanderado en el Senado por Alejandro Bermeo del Partido Salvación Nacional, un congresista que hoy pretende dictar cátedra de valores en los colegios mientras se enfrenta a acusaciones penales en la Fiscalía General de la Nación por el delito de acceso carnal violento. Entonces se construye una estrategia que busca capturar la institucionalidad que está al servicio del desarrollo de la formación de los nuevos ciudadanos y de la construcción de las nuevas ciudadanías. Eso tiene que ver con el interés que en los países de América Latina la extrema derecha ha mostrado por el sector educativo con distintos enfoques. Un enfoque como el de Milei, que está dirigido fundamentalmente a la construcción de obreros para el mercado con tecnologías, que también lo plantea la propuesta educativa de Vivian Morales, que es la ministra designada para la educación. Otros que tienen que ver con la lucha por la defensa de instituciones tradicionales como la familia, la iglesia, la vida. Desde Bogotá, Colombia, las fuerzas populares y los gremios de la educación anuncian resistencia en las calles frente a lo que consideran el intento más grave de fascitización de la enseñanza pública en la historia reciente de la región. Pues bien, ya escucharon entonces ustedes de mano de los expertos la situación que se podría o que podría enfrentar Colombia en términos de si este proyecto es aprobado en el Congreso de la República de esta semana anticomunista. Pero en esa batalla cultural de la que han hablado los expertos se suma los últimos pronunciamientos del presidente recién electo Abelardo de la Espriella, quien ha señalado que una vez asuma el 7 de agosto la presidencia de Colombia, cerrará 15 consulados y por lo menos 14 embajadas. Con esto, Abelardo decide abandonar parte de África, Asia y América Latina, sobre todo en aquellos países en donde se han avanzado con gobiernos progresistas y se buscaba además también impulsar, digamos, una agenda anti-sionista que se viene ejecutando aquí en el sur global. Nosotros seguiremos muy atentos sobre los últimos acontecimientos y lo que presentarán tanto los ministros designados por el recién electo presidente Abelardo de la Espriella como de esa bancada que hoy se adhiere a ese nuevo gobierno. Gracias, Tatiana Portela. Vamos a seguir hablando justamente de temas que tienen que ver con América Latina. Vamos a contarles que el gobierno de Nicaragua agradecía justamente la presencia del cuerpo diplomático que en una reunión además que se ha desarrollado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. A través de un comunicado, el Estado de Nicaragua emitió el siguiente mensaje. Siempre más allá de la Asamblea Nacional de Nicaragua y el doctor Gustavo Porras como su presidente, los co-cancilleres, general en retiro Denis Moncada Colindres y Valdrak Jaenski, el ministro Iván Lira, el asesor Laureano Ortega Murillo, agradecen la presencia respetuosa esta tarde del cuerpo diplomático y misiones acreditadas en nuestro país en los salones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. Asimismo, el comunicado continúa con lo siguiente. Para dar continuidad a las conversaciones sobre estos temas, nos convocaremos a una nueva reunión al término o conclusión de la consulta nacional. Agradecemos su presencia respetuosa y la comunicación sostenida. Este comunicado ha sido emitido en la ciudad de Managua este 27 de julio de 2026.
A esta hora de la noche se sigue desarrollando esta vigilia frente al Congreso del Perú, esto en la capital, en Lima. Ramiro Angulo está con nosotros en directo para ampliarnos detalles. Ramiro, qué gusto saludarte. Cuéntanos cómo avanza, qué dicen sobre todo los familiares de estas víctimas. Buenas noches. En efecto, a un día de la instalación del gobierno de Keiko Fujimori, los familiares de las víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori, de Dina Boluarte, de regímenes de transición, diversas asociaciones culturales, sociales y políticas se han reunido acá en el frontis del Palacio de Justicia para reivindicar la memoria de sus seres queridos, pero también para rechazar la asunción al poder de Keiko Fujimori. Se trata de un acto simbólico en donde se han traído fotos de los familiares que han sido victimados, velas, pancartas y demás objetos para rendirles homenaje. El regreso del fujimorismo es algo muy doloroso para ellos, el fujimorismo que ha blindado al gobierno de Dina Boluarte, ya que en aquella época hubo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas por las cuales la cúpula fujimorista, militares y policías fueron condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Pero nos encontramos con Raúl Samillán, quien es presidente de la Asociación de los Familiares Víctimas de las Masacres de los años 2022 y 2023, quien nos va a dar su opinión sobre este contexto que estamos viviendo. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. En principio, ¿qué reflexión te merece que después de más de 30 años el fujimorismo vuelva al poder? Bueno, para todos nosotros que somos víctimas, es muy lamentable que la señora Keiko Fujimori de manera fraudulenta y legítima haya tomado el poder ahora que es el Ejecutivo. Nosotros como sureños y como víctimas del gobierno de la señora Dina Boluarte y de la señora Keiko Fujimori, no la vamos a reconocer. Nosotros no vamos a permitir que esa señora pise tierras donde lamentablemente la sangre de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, está aún derramada. Por lo tanto, mientras nosotros no encontramos justicia, la señora Keiko Fujimori no es bienvenida en ninguna de estas regiones y por lo tanto lo que vaya a decir mañana para nosotros son simples falacias, porque lo primero que tendría que hacer esta señora Fujimori es justamente derogar todas esas leyes pro crimen que han sido legisladas y aprobadas por su partido de Fuerza Popular. Raúl, el día de ayer la presidencia del Senado ha sido ganada por el fujimorismo. ¿Crees que esto va a afectar, va a continuar afectando el equilibrio de poderes en nuestro país? Bueno, yo creo que sí. Lamentablemente todavía hay traidores en el país que se venden por unas cuantas monedas y ahí tenemos justamente que ayer lo han entregado en una bandeja de plata el Senado a la señora Keiko Fujimori, y lo cual eso no va a permitir que nosotros podamos encontrar justicia debido a que el Senado tiene mucho poder, pero esperemos que mediante la Cámara de Diputados, donde esta coalición de los partidos demócratas se pueda impulsar leyes para que así de esa manera se pueda encontrar a los responsables y sancionarlos como se merece. ¿Qué tan importante te parece que es el rol de las movilizaciones sociales para construir oposición? El día de mañana se ha programado una marcha. Bueno, es muy importante. Es un derecho primeramente constitucional e internacional que tenemos todos los peruanos, el de movilizarnos, el de protestar justamente cuando se dan este tipo de gobiernos autoritarios, gobiernos ilegítimos que no tienen respaldo del pueblo. Yo creo que mañana va a ser un día importante en donde todo el Perú, no solamente en la capital, sino en todas las regiones, estaremos movilizándoles para decirle, señora Keiko Fujimori, usted no nos representa, usted ha sido vencida justamente en 16 regiones del sur del país. Una última consulta, Raúl. El día de mañana, bueno, Keiko Fujimori ha hecho una invocación a la reconciliación. ¿Me puedes dar tu opinión sobre esto? Entiendo de que ustedes no sostendrán diálogo con ella. Bueno, no va a haber una reconciliación mientras la sangre de nuestros hijos y seres queridos siga derramada y mientras no se deroguen justamente estas leyes pro crimen que han sido aprobadas por su partido político y lo cual está perjudicando las investigaciones. Ok, gracias Raúl. Bueno, compañeros, para terminar este reporte es importante informar que el día de mañana en este mismo lugar habrá un lavado de bandera y se ha convocado a una movilización justo en los momentos en que Keiko Fujimori estará dando su mensaje a la nación. Así que vamos a estar atentos a la evolución de estos acontecimientos para continuar compartiendo información con la audiencia de Telesur.
Agradecidos con nuestro compañero Ramiro Angulo, nosotros avanzamos con más noticias. Se agrava la tensión entre Brasil y Argentina. Y es que la Cancillería brasileña decidió retener por el momento al embajador brasileño en Brasilia luego de los insultos emitidos por el presidente Javier Milei en contra del mandatario del gigante suramericano, en contra del presidente Lula da Silva. Tenemos el siguiente trabajo que nos ofrece Fabián Restivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? Bueno, se agrava la crisis entre Argentina y Brasil debido a unas enormes faltas de respeto del presidente Javier Milei, quien el sábado estuvo en Brasil apoyando la campaña del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, y en medio del acto insultó al presidente Lula da Silva, lo trató de ladrón, de basura socialista, lo trató de reo de la justicia. Y no contento con eso, como dijo que él quería visitar al expresidente Bolsonaro y la justicia de Brasil le negó la visita, dijo también que el sistema federal de justicia estaba liderado por un pelado basura. Esto fue lo que dijo a propósito de la justicia de Brasil. Bueno, todo esto es muy grave y la reacción de Argentina, lógicamente, fueron dos. Primero, llamar al embajador brasilero en Argentina a que vaya, a que vuelva a Brasilia a dar explicaciones. Y la segunda acción fue llamar al embajador argentino, que no es un embajador político, es un embajador de carrera, lo llamó a Itamaraty a que dé explicaciones también y a presentarle formalmente las quejas. Bueno, se dice que esto suele ser el minuto antes de cortar relaciones. Pues, bueno, Brasil encontró una forma que no llega a ese extremo, pero tampoco se queda antes, y es retener al embajador de Brasil en Argentina. Vale decir, el embajador de Brasil en Argentina está en Brasil y no vuelve a la Argentina, queda retenido. Se supone que esto es hasta que Argentina presente una disculpa o se aclare de alguna manera, porque lo cierto es que el presidente argentino fue a Brasil a participar de un acto de campaña opositor al gobierno, no era una visita oficial, y esto claramente ya de por sí es una injerencia en los asuntos internos de Brasil. Pero además de esto ha ido a agraviar, esto nunca ha pasado en la historia de Argentina y de Brasil, de estos dos países. Entonces, bueno, se agrava, se pone mucho peor la relación entre Argentina y Brasil, y el embajador de Brasil en Argentina no vuelve hasta que haya noticias. Esto es lo que tenemos por ahora. Sigo con ustedes, adelante. Gracias, Fabián Restivo, desde Buenos Aires, desde Argentina. Y en Paraguay, el Estado, que además ha decidido reconocer su responsabilidad por la violación en el derecho de integridad personal que ha sufrido el periodista Santiago Leguzmón. Esto forma parte también de una investigación que no habría seguido su curso por asesinato. Hay una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Responsabiliza directamente al Estado y esto está generando diversas repercusiones. Osvaldo Sayas nos trae la historia. Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado paraguayo por no proteger la vida de Santiago Leguizamón y por omitir una investigación rigurosa del crimen, ocurrido como un mensaje de la mafia hace 35 años, un 26 de abril, Día del Periodista Paraguayo. En representación del Estado paraguayo, para expresar públicamente el reconocimiento de la responsabilidad internacional del mismo por las violaciones de derechos humanos declaradas en dicho fallo. Y pido en nombre del Estado paraguayo las disculpas públicas correspondientes. El caso de Santiago Leguizamón fue paradigmático, pero no el único. Desde que cayó la dictadura militar del Partido Colorado en 1989, han sido asesinados 22 periodistas, principalmente en zonas donde las mafias controlan el territorio. Es un hecho ilustrativo de un fenómeno que se da en toda la región de América Latina principalmente, que consiste en estos territorios que se denominan zonas silenciadas, o sea, territorios donde el crimen organizado es la ley. Hay una inexistencia o una aquiescencia o complicidad de las autoridades estatales con el crimen organizado, y eso se traduce en asesinatos de periodistas y en general en un escenario de muy alto riesgo
para el ejercicio de la libertad de expresión. A lo largo de décadas y a pesar de que cada año las organizaciones de periodistas y comunicadores recuerdan su día junto al monumento que honra la memoria de Santiago Leguizamón, los asesinatos y amenazas continúan y siguen impunes. No existe esa política pública para la protección de periodistas, no solamente en caso de amenazas, es decir, en caso de asesinatos, sino en caso de amenazas de parte de siempre las autoridades, especialmente el Poder Ejecutivo, siempre se está atacando la labor del periodista. Para el abogado Dante Leguizamón, defensor de derechos humanos e hijo de Santiago, el reconocimiento de responsabilidad en el caso de su padre se da en una coyuntura difícil, donde el gobierno de Santiago Peña ataca a periodistas y defensores de derechos humanos. Reconocer a Santiago Leguizamón como periodista, pero como persona defensora de derechos humanos. El Estado se niega a avanzar en una agenda de derechos humanos. No solo se niega a avanzar en una agenda de derechos humanos, sino que ataca periodistas y personas defensoras, campesinos e indígenas. Organizaciones de periodistas y activistas de derechos humanos han presentado ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley para la protección integral de los mismos. Sin embargo, el conservador Partido Colorado se niega a tratarlo. Osvaldo Sayas, Telesur, Asunción, Paraguay. Agradecidos con nuestro compañero Osvaldo Sayas. Por otra parte, una decisión del gobierno de Panamá está removiendo no solo tierras, sino también memorias. En el norte de este país centroamericano, comunidades enteras se enfrentan al traslado de sus cementerios para dar paso a un megaproyecto del canal. Los campesinos se oponen. Tenemos el siguiente trabajo de nuestra compañera Reca Chandiramani. La del pasado domingo 26 de julio pudo ser la última misa que los residentes de las comunidades cercanas al río Indio, al norte del país, pudieran hacer para honrar a sus muertos. El gobierno anunció la exhumación y el traslado de los restos que descansan en 8 cementerios de la zona, como parte del reasentamiento forzoso por el megaembalse que planea construir la autoridad del canal. Sacar los muertos de sus tumbas es sacar las raíces de los árboles, es sacar las raíces de los hombres y mujeres que hoy viven aquí, es sacarles su historia, sus lazos con esta tierra. La medida llegó en un decreto ejecutivo del 21 de julio que pone como fecha límite para los nuevos entierros en el área el 30 de julio. Las exhumaciones iniciarían con cuerpos que tengan al menos 18 meses allí y el reasentamiento, nichos, lápidas o mausoleos serán costeados por la propia autoridad del canal. Las comunidades lo rechazan de plano. Están descansando restos de nuestros ancestros de hace muchísimo tiempo y no es justo que hoy día el gobierno diga como si eso no valga nada. Voy y los agarro y los saco como si eso sea un objeto. No, esos son seres queridos que tienen el valor. Mi papá y mi mamá ya murieron, están en el Camposanto de Coquillo. Mi familia, mis compañeros, mis amigos, yo y la comunidad de Coquillo no estamos de acuerdo a esto y no vamos a aceptar eso nunca. Mis familiares, están mis hermanos, tengo un nieto, están mis abuelos, mis tíos. No estaremos de acuerdo a sacar nuestros familiares de ahí. El canal ha tratado de construir este embalse en Río Indio por más de 2 décadas para aumentar el caudal de los lagos para el tránsito de barcos, así como el volumen de agua que vende a las potabilizadoras cercanas a la cuenca. Ustedes tendrán agua mezclada con la sangre de un pueblo que se resiste a morir. Y agua con sangre será lo que tú, panameño, beberás si este proyecto se da. Los moradores de al menos 7 comunidades en 3 provincias distintas colindantes con la cuenca canalera se verán afectadas en este primer reasentamiento. Pero los pobladores insisten, no se van, ni vivos ni muertos. Con cámara de Benny Mariota y edición de John Alonso para Telesur, desde Ciudad de Panamá, Reca Chandiramani.
Gracias, Reca. Y Cuba fortalece la atención a pacientes de hemodiálisis a través de la llegada de 200 automóviles eléctricos. Esto tendrá el objetivo de agilizar el traslado de estos pacientes para que puedan recibir este tratamiento. De hecho, los automóviles eléctricos fueron adquiridos por medio del Fondo de Desarrollo del Transporte Público del Ministerio de Transporte. Los vehículos eléctricos se distribuyen en todas las provincias del país. Igualmente, dentro de La Habana, la capital, 40 unidades ya se encuentran en pleno funcionamiento. El rendimiento de los autos alcanza hasta 430 kilogramos de carga, lo que permite cubrir las necesidades diarias para trasladar a los pacientes que necesitan hemodiálisis. Las autoridades manifiestan que se prevé una segunda flota de otros 200 autos, destacando que a pesar del contexto del bloqueo económico y energético que vive Cuba impuesto por Estados Unidos, la nación antillana sigue apostando por la movilidad eléctrica en busca de soluciones para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Cambiemos de tema. El retorno del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico e indultado por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, reactiva una vez más el debate sobre la impunidad y el futuro del Poder Judicial y el impacto político, sobre todo, que tiene su presencia en Honduras. Nuestro compañero de labores, Karim Duarte, a esta hora nos amplía más detalles sobre esta información. Karim, bienvenido. Qué gusto saludarles de nuevo. Así como lo decíamos al inicio, según los críticos, ha retornado el crimen organizado a Honduras con la llegada del expresidente condenado por narcotráfico en Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, a Honduras. Veamos la nota que he preparado. El regreso del exmandatario Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y posteriormente indultado por el presidente Donald Trump, vuelve a colocar a Honduras bajo el escrutinio internacional. Su retorno no representa el cierre de un capítulo, sino la reapertura de una crisis política e institucional marcada por la corrupción, la captura del Estado y los vínculos del poder con el crimen organizado. Regresa el crimen organizado, lastimosamente, a nuestro país. O sea, no hay que olvidar que fue condenado en Nueva York, 45 años de prisión, y que fue indultado por un pedófilo como Trump, que bombardeó Irán, que mató a más de 150 niños hace poco, y desgraciadamente pues toca luchar, resistir y avanzar. Este pueblo es un pueblo de lucha. Nosotros tenemos la fe puesta en Dios y en el pueblo, que vamos a sacar a esta mala racha con estos delincuentes narcotraficantes. Para analistas, la llegada del exgobernante constituye una prueba decisiva para un poder judicial señalado durante años de haber sido funcional a la estructura de poder que él consolidó. Si la justicia hondureña no actúa con independencia frente a los procesos que aún enfrenta por presunto fraude y lavado de activos, se fortalecerá la percepción de que la impunidad continúa protegiendo a quienes utilizaron las instituciones para garantizar su permanencia en el poder. Es normalizar las conductas de narcotráfico, es normalizar las conductas de corrupción y sencillamente es darle paso a que hay un precedente que la población, al final del día, la justicia es una justicia selectiva. Solo para el que tiene dinero y para el que tiene alto poder va a haber impunidad. El escenario también alimenta interrogantes sobre el verdadero objetivo político de su retorno. Diversos sectores consideran que su presencia podría reactivar las redes de influencia construidas durante su administración, mientras crecen las expectativas por nuevas revelaciones vinculadas al denominado Honduras Gate, cuyos audios han alimentado denuncias sobre una estrategia de reconfiguración del poder político. Hablaban de una sociedad polarizada antes, hoy va a ser más polarizada todavía, porque no vamos nosotros a ocultar tampoco el liderazgo que tiene el señor Hernández o el que logró crear. Uno por su capacidad de guiar, de administrar, y la otra por el lado oscuro de el arma, de la extorsión y de las otras presiones que puede ejercer desde los grupos de mafia, ¿verdad? Entonces, eso le va a ir generando ya de alguna manera un tipo de comportamiento a la sociedad hondureña. Más allá del indulto recibido en Estados Unidos, Hernández regresa a un país donde siguen pendientes las demandas de justicia por denuncias de corrupción,
abusos de poder, violaciones constitucionales y delitos financieros. Para numerosos sectores, el desenlace de estos procesos definirá si Honduras rompe con el legado de impunidad que marcó los años del llamado narcoestado o si por el contrario confirma que las estructuras de poder permanecen intactas. Es muy importante mencionar que el próximo lunes 3 de agosto Hernández estaría enfrentando la justicia hondureña, que para los analistas esta sería la prueba de fuego, si hay una justicia selectiva para los que tienen poder o hay una justicia verdadera para los que han cometido delitos, malversación de fondos y violación a la Constitución de la República hondureña. Desde Tegucigalpa, Honduras, retorno con ustedes hasta los estudios principales. Agradecidos con nuestro compañero Karim Duarte. Nosotros avanzamos ahora con información desde Irán. El gobierno de este país ha advertido a Ucrania de consecuencias luego del ataque registrado en el mar Caspio. De hecho, el presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, advierte a Ucrania que sus acciones marítimas tendrán consecuencias y no quedarán sin respuesta. La Cancillería ha condenado la agresión a este buque mercante iraní y la muerte de un marino a causa del ataque atribuido a Ucrania. Ambas declaraciones se han dado a conocer tras el anuncio del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre ataques contra buques comerciales iraníes. En esta misma línea, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Baghei, destacaba que Ucrania está realizando acciones muy peligrosas que pueden tener consecuencias devastadoras para su propia población. Así lo decía. No hay duda de que todas las partes de una forma u otra se consideran partidarias y simpatizantes del régimen ucraniano. Deben asumir la responsabilidad en este asunto. El comportamiento del presidente ucraniano recuerda al comportamiento de los anarquistas que en vísperas de la Primera Guerra Mundial llevaron a cabo acciones espectaculares y muy peligrosas cuyas consecuencias fueron nefastas para toda Europa. Marcamos una pausa. Al regreso, en Enclave Mediática, le comentamos que el presidente electo de Colombia, Abelardo del Espriella, anunció el cierre de 14 embajadas y 15 consulados en el exterior, además de suspender la apertura de la representación diplomática en Palestina y la ruptura con Cuba y Nicaragua. Ya volvemos con más. Seguimos con este segmento de Enclave Mediática a través de la pantalla de Telesur y de Edición Central. En Colombia, el presidente electo Abelardo del Espriella se prepara para un giro drástico en la política exterior del país. Esto luego de anunciar el cierre de 14 embajadas y 15 consulados en el exterior. Apenas asuma el poder. Aquí los detalles. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que a partir del 7 de agosto cerrará al menos 14 embajadas como parte de una reorganización de la red diplomática del país como primera etapa. En una primera etapa, cerraré las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal, Sudáfrica. Como ultraderechista, de la Espriella ya anticipa un giro que se ajusta a los lineamientos y narrativa de Estados Unidos. Un claro ejemplo fue su aclaratoria sobre la suspensión de la apertura de la misión en Palestina, lo que evidencia su postura desconociendo el genocidio sionista contra el pueblo de Gaza. Asimismo, voy a ordenar que se suspenda la apertura de la embajada en Palestina, que nunca llegó a entrar en funcionamiento. Además, voy a cerrar cerca de 15 consulados. Aunque alega que los cierres supuestamente no implican la ruptura de relaciones diplomáticas, hace excepción explícita de Cuba y Nicaragua, bajo el pobre argumento de que en su gobierno no habrá vínculo alguno con supuestas tiranías,
un discurso repetido de los gobiernos satélites del hegemonismo. El nuevo gobierno cerrará embajadas en África, el Caribe, Europa del Este y Asia para recortar gastos y optimizar recursos, justificando que no pueden mantener una estructura tan costosa. Según enfatizó De la Espriella, la diplomacia estará enfocada en la atracción de inversiones y la apertura de mercados, destinando todos los recursos a sectores como la seguridad, salud, educación e infraestructura, siendo una medida que cambiará el rumbo o creará una nueva fractura en la soberanía de la diplomacia colombiana en el mundo. Ahora veamos cómo se refleja este tema a través de los distintos medios de comunicación. Comenzamos con el país de España. Allí lo tienen. Abelardo de la Espriella anuncia cierre de embajadas colombianas en 14 países. El artículo señala precisamente el rechazo a las medidas radicales del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien refutó que todas las embajadas, la Cancillería y el resto del gasto de la nación en relaciones exteriores representan el 0,35% del presupuesto general de la nación, señalando además que el gasto no se va a reducir significativamente cerrando embajadas, ya que este se concentra en otros rubros. Por su parte, la senadora Johanna Osorio lamentó el impacto que tendrá en las relaciones con el sur global, resaltando que lo que quieren es debilitar el relacionamiento internacional diversificado para llevarnos de nuevo a la subordinación al norte, es decir, a Estados Unidos. Seguimos con el portal de Página 12, medio argentino. Allí lo tienen también desplegado en la pantalla. De la Espriella anunció el cierre de 14 embajadas colombianas en el mundo. ¿Qué nos comparte? Más sobre 2 de los países afectados por esta medida. Estamos hablando de Cuba y Nicaragua por la región latinoamericana por supuestas tiranías. El medio indica que este hecho se trata de un importante giro en la política exterior, ya que ambas naciones fueron prioridad en las relaciones diplomáticas de Colombia durante gobiernos de distintos signos políticos, mientras que Cuba fue garante en los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el año 2018, recordarlo también. Colombia mantiene con Nicaragua un histórico diferéndum limítrofe por el área de San Andrés y Providencia, aunque la mayoría de los reclamos fueron resueltos pacíficamente en la Corte Internacional de Justicia. También tenemos el portal venezolano Iguana TV, también lo tienen aquí desplegado. De la Espriella anuncia cierre de embajadas, unificación de sedes y ruptura de relaciones con Cuba y con Nicaragua. El portal venezolano explica que el punto más agudo de la reestructuración radica en el marcado matiz ultraderechista de la política exterior que imprimirá la nueva administración en Colombia, que a pesar de que el mandatario intentó desmarcarse de los recortes administrativos del terreno político, dejó claro la ruptura definitiva con La Habana y con Managua. Por otro lado, el presidente electo afirmó que la atención a los connacionales en las naciones afectadas se mantendrá mediante esquemas de representación concurrente desde otras embajadas de la región, generando incertidumbres sobre la capacidad operativa real para responder a estas necesidades de los migrantes colombianos. Sumamos también reacciones sobre el tema. Comenzamos con el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Yacir. Ha expresado lo siguiente: el anuncio de cierre de embajadas en el África es un desplante a los pueblos del Pacífico y del Caribe, un retroceso en la descentralización de nuestra política exterior y traición al espíritu de equilibrio en las relaciones exteriores de la Constitución del año 1991. Resistencia, ha pedido este funcionario. También tenemos a Alejandro Ocampo, senador electo de Colombia, ha expresado también lo siguiente: no es verdad que Abelardo cierre embajadas por austeridad. Si así fuera, no estaría gastando como loco en la posesión y además lo haría sin importar el país. Pero qué curioso que sea Cuba, Nicaragua y tumbe la de Palestina, mientras corre a abrir embajada en Jerusalén, de nuevo besándole los pies a Estados Unidos para ganar favores y que no lo metan a la cárcel. Acá el único que gana es él, no el país. También tenemos a Mafe Carrascal Rojas, congresista de Colombia. Ha señalado: las declaraciones de la Espriella vuelven a demostrar su desprecio por el multilateralismo, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. No concibe la política exterior como una herramienta para proteger a los intereses estratégicos de Colombia, sino como un mecanismo para convertir al país en un protectorado de Estados Unidos y para normalizar la barbarie.
Hasta acá este segmento de Enclave Mediática a través de esta edición central. Nosotros vamos a marcar una pausa, pero a la vuelta tenemos información deportiva. No se vaya. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a nuestro segmento deportivo acá en Edición Central. Comenzamos con México, que logró medalla de oro en la prueba de remo en los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Así que durante esta competencia de remo en estos Juegos, el mexicano Alexis López demostró su capacidad de reacción. Aunque no lideró desde el inicio, López aceleró en los últimos tramos y cruzó la meta con un tiempo de 7 minutos 23 segundos 11 centésimas, suficiente para dejar atrás a sus rivales más cercanos. El podio lo completaron los atletas Ignacio Vázquez de República Dominicana, quien cruzó la meta con un tiempo de 7 minutos 25 segundos 69 centésimas para obtener la medalla de plata, mientras que el bronce se quedaría en manos del cubano Leduard Suárez con un tiempo de 7 minutos 32 segundos. Con esta medalla, México suma su cuarta medalla de oro en remo, solo en remo, mientras que en la clasificación general, la delegación mexicana marcha al frente con 20 preseas doradas. Por su parte, República Dominicana sumó otra medalla este lunes por medio de Ignacio Vázquez, quien conquistó este día la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Así que tras finalizar segundo en la prueba de remo individual masculino, el quisquillano completó el recorrido en un tiempo de 7 minutos 25 segundos, siendo la segunda medalla que obtiene Vázquez en estos Juegos, ya que el pasado sábado, junto a Carlos Rodríguez, ganó la plata en el Centro de Remo y Canotaje de la presea de Rincón, al registrar un tiempo de 6 minutos 56 segundos. El primer lugar fue para México por medio de Alexis López, quien cruzó la meta con un tiempo de 7:23, y para cerrar el podio con la presea de bronce fue para el cubano Leduard Suárez, quien llegó a la meta en un tiempo de 7:23 también. De esta manera, República Dominicana se mantiene con este resultado en el quinto lugar del medallero, con 16 preseas, 3 de oro, 3 de plata y 10 de bronce. Y República Dominicana, país sede, sumó una nueva medalla de bronce en la competencia de esquí náutico wakeboard. Andrea Reyes suma una nueva presea para la República Dominicana luego de que este lunes conquistara la medalla de bronce en la final del wakeboard femenino de esquí náutico de los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe, en la prueba que se llevó a cabo en el complejo Catalina Ski Lake en Boca Chica, y en la que se evalúa ejecución, dificultad e intensidad. Reyes concluyó con una puntuación final de 46.45 para acreditarse la presea de bronce. El oro fue para la representante de México, Natacha Lasmanas, mientras que la medalla de plata fue para la colombiana Lucina Toro. Con estos resultados, la representación dominicana llegó a 4 preseas de bronce en la disciplina, luego de las 2 obtenidas el domingo por Francesca Pigozzi, consolidando un positivo desempeño en las primeras jornadas de competencia. Así que Santo Domingo mantiene la emoción del desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Nuestra compañera Daisy Tucien nos muestra las emociones y voces que han marcado esta jornada. Adelante, Daisy. Gracias, colega, por el pase. Continuamos con el seguimiento minuto a minuto de los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Esta jornada ha estado cargada de vibrantes emociones en distintos escenarios de la capital dominicana y de sus subsedes. Desde muy temprano las disciplinas de combate hicieron temblar las tribunas
destacando el taekwondo con su despliegue de técnica y la euforia de la fanaticada regional. En las pistas de velocidad, el ciclismo de pista ofreció un espectáculo de máxima exigencia y potencia en el velódromo, mientras que en los campos deportivos del softball femenino y de la fuerza del remo demostraron que el altísimo nivel técnico de las delegaciones participantes, pero más allá de las marcadas y los marcadores, la jornada de hoy nos regala valiosas lecciones de resiliencia, hermandad caribeña, orgullo, las voces de sus propios protagonistas, que la vamos a estar escuchando. Estoy en este momento en el pabellón de voleibol y ahí se escucha la euforia, pero vamos a ver la historia. La pasión deportiva retumba en la capital dominicana. En el pabellón de taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la fiesta se vive con la misma intensidad sobre el tatami que en las gradas. Banderas, cánticos y el entusiasmo de los pueblos caribeños acompañan cada combate, reafirmando que el deporte en nuestra región es hermandad y entrega compartida. Los ánimos están súper altos, estamos bendecidos de que tenemos un grupo bien unido, que nos apoyamos mutuamente siempre en todas las peleas, en todas las ocasiones, y crear ese vínculo de verdad que ha sido bien bonito. Y lo que queremos es lo mejor para todos. Pues eso es parte de eso, adquiere con el proceso, la disciplina es la clave del éxito, eso es lo más importante en el deporte. Ese espíritu de resiliencia es el que mueve a la delegación de Venezuela. Tras las difíciles situaciones y adversidades crecientes que han impactado a su tierra, la delegación nacional compite con el corazón en la mano. Cada atleta venezolano salta a la escena caribeña consciente de que sus triunfos son un bálsamo de esperanza, buscando transformar el esfuerzo deportivo en una alegría reparadora para todo su pueblo. Para mí, la verdad, fue algo triste que pasó. Bueno, las cosas pasan porque como Dios quiere y ahora mismo tenemos que levantarnos y darlo todo por la bandera y darle una alegría al país. La velocidad y la adrenalina continuaron en el velódromo, donde la pista ardió en cada prueba de ciclismo. Diversas naciones centroamericanas y del Caribe midieron su fuerza en una competencia al límite, con la delegación de Colombia ratificándose como una potencia regional gracias al trabajo en equipo y una preparación de alto rendimiento que rinde frutos en el podio. Bueno, es un orgullo muy grande, significa que gracias a Dios hemos venido haciendo bien las cosas, que tenemos un equipo muy fuerte en Colombia, un entrenador increíble y bueno, es un orgullo muy grande estar aquí en Santo Domingo representando a nuestro país y ya tratan de dejarlo en lo más alto, ya pasando a la final, entonces no, muy contenta y orgullosa de portar estos colores aquí en Santo Domingo. En el Diamante, el softball femenino regaló una jornada vibrante de deportivismo. Tras un duelo intenso donde el conjunto de Venezuela logró imponerse en el marcador, la novena de Guatemala demostró solvencia defensiva y madurez, destacando que el crecimiento deportivo y la experiencia adquirida son el verdadero triunfo a largo plazo. Es un orgullo estar representando a nuestro país, venir a unos juegos, clasificar, es un orgullo. Mi equipo, traemos buen equipo, somos muy buenas en la defensa, estamos bien mentalmente. Así transcurre una nueva jornada en Santo Domingo 2016. Entre la euforia de las gradas, la entereza ante las adversidades y el triunfo de la preparación técnica. Historias de atletas que con cada combate, pedaleada o jugada, reafirman que por encima de cualquier medalla, el deporte caribeño y latinoamericano sigue siendo el motor de unión para nuestras naciones. Así cerramos este balance de una jornada histórica en Santo Domingo 2026, donde el talento y la hermandad caribeña volvieron a brillar. Sigan en sintonía de Telesur para mantenerse al día con el medallero y toda la cobertura de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Daisy, por esta gran información directamente desde el lugar de los hechos, desde Santo Domingo, República Dominicana. Rápidamente, medallero, lo está dominando México con 71 preseas, 27 de oro, 23 de plata y 21 de bronce. Seguida por Colombia con 12 de oro, Cuba con 10 de oro y Venezuela, que tiene 7 doradas, 8 de plata y 15 de bronce. Para un total de 30 preseas, se ubica en la cuarta posición. Con esta información llegamos al final de nuestro segmento
segmento deportivo acá en Edición Central. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con la información de cultura. Hablemos de cultura. En la región de Asia Occidental se encuentra el Líbano, un país de profundos contrastes, donde más allá de la guerra, sus noticias que ocupan también los titulares internacionales, existe una realidad llena de vida que define el día a día de sus habitantes. Otra cara de esta nación que se manifiesta también en el marco de su cultura, de su geografía, pero también de su energía social. Vean esta historia. El río Lento es el nombre de un parque acuático que se ubica entre las verdes montañas del norte de Beirut, donde lejos de los bombardeos israelíes que azotan a diario el sur del Líbano, los libaneses encuentran un espacio seguro para celebrar la vida entre amigos y en familia. La inseguridad resultante de la guerra redujo notablemente el número de visitantes de los expatriados libaneses y de los turistas árabes y extranjeros, a quienes los lugareños los invitan a superar el miedo y venir a disfrutar de la belleza de su país. Creo que vendrán algunos turistas de Europa, porque los europeos en general vienen en agosto al Líbano. Pues yo quiero decir que vengan, pero no hay, como ven ustedes, toda la gente está en vacaciones y la situación está muy bien y no hay nada en el Líbano, pues pueden venir. Y los libaneses que viven en Venezuela, les esperamos en el Líbano, que vengan al Líbano a pasar las vacaciones. Como ven, el Líbano es muy bonito. El pueblo libanés le gusta la vida y quiere disfrutar, y realmente este país es único. Pues por mucho que busques, no vas a encontrar un país como el Líbano. No hay país en el mundo entero que se eleva unos 58 metros sobre el nivel del mar y al mismo tiempo está rodeado de montañas verdes. El Líbano es muy bello y su clima es muy agradable. Y debido a las noticias de la inseguridad, la gente no vino este año, pero como ves, estamos bien y los invitamos a que vengan a pasar sus vacaciones aquí. A menos de una hora de distancia del monte Líbano se extiende la costa del Mediterráneo. Playas limpias, seguras y gratuitas donde niños, jóvenes y ancianos, a diferencia de sus credos y creencias, sanan sus almas heridas con las olas del mar y se olvidan por un rato de la dura realidad que viven a causa de las crisis política, económica, financiera y humanitaria que azotan su país. Como sabe, hemos atravesado muchas dificultades en los últimos 4 años, y a pesar de todas las dificultades y la mala situación que hemos vivido, marcada por la crisis, las explosiones y la guerra, pero como puedes ver, el pueblo libanés siempre se levanta, unido y solidario para vivir, pues a lo mejor ellos pueden destruir nuestros edificios, pero nunca pueden destruir nuestro espíritu. Así que hemos escogido vivir a pesar de la mala situación. Lo bueno, y a pesar de la actual situación que no anima a la gente a venir al país, hemos comenzado a sentir algo de tranquilidad, sobre todo este verano, donde la gente comenzó a recuperar la confianza en el Líbano, tanto los inversionistas como los expatriados, que comenzaron a venir al Líbano para disfrutar la belleza del Líbano. Y nosotros aquí estamos percibiendo este cambio que está teniendo lugar poco a poco, y estamos seguros que el futuro será mucho mejor. La actual guerra israelí provocó una crisis severa en el sector turístico libanés. Aún así, en ciudades lejanas del sur como Biblos, una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, que combina ruinas arqueológicas milenarias, monasterios de montaña, bodegas locales y vistas panorámicas al mar, la vida no se detiene y los libaneses no dejan de disfrutar el momento en un claro reflejo de los profundos contrastes que caracterizan al Líbano. Hisham Wannous, Telesur, Beirut, el Líbano.
Gracias, Hisham. Investigadores advierten sobre la crítica pérdida de la diversidad lingüística mundial, puesto que la población global tan solo utiliza el 10% de los idiomas existentes para poder comunicarse, poniendo en riesgo la extinción a miles de idiomas culturales y saberes ancestrales. Le cuento más. Actualmente se utilizan cerca de 7.500 lenguas en el mundo, lideradas por el inglés, el mandarín, el español, el árabe y hasta el francés. Pero la variedad de lenguas ha sufrido un drástico declive. Un estudio publicado en la revista científica Science por los investigadores Craig Bowen y Damian Blasi revelan que tras el fin de la última edad de hielo, la humanidad llegó a hablar entre 30.000 y más de 70.000 idiomas. Sin embargo, la expansión de grandes imperios, el colonialismo, la globalización redujeron severamente esta riqueza cultural. Hoy en día, la mitad de las lenguas restantes están en peligro de extinción, perdiéndose con ellas valiosos conocimientos, tradiciones y ventanas al pensamiento crítico y sobre todo al desarrollo cognitivo. Y en México, el Museo de Arte Moderno presenta esta exposición que tiene como nombre Marisol Borner. Hay que decir que es una muestra que reivindica el legado de esta artista. Está visibilizando su trayectoria y valioso aporte al arte moderno del país. En una exhibición curada por Carlos Segoviano, que cumple con el compromiso de tributar individualmente a esta artista, la exposición reúne más de 70 piezas entre pintura, escultura, grabado, acervo documental, todos ellos provenientes de colecciones institucionales y privadas. En sus inicios, esta artista fue considerada una niña prodigio de formación autodidacta, destacando por su expresionismo figurativo y también transitando desde paletas oscuras hacia vibrantes paisajes, todos ellos inspirados en la naturaleza. Esta singular trayectoria, respaldada tempranamente por la crítica y marcada por alianzas con figuras como Remedios Varo, Marisol Borner, ha logrado llevar adelante toda esta exhibición que va a permanecer además en el recinto cultural hasta el próximo 25 de octubre de este año. Y hablando de teatro, hablemos de Chile. La pieza Cornisa se va a presentar en el Teatro del Puente en la ciudad de Santiago, la capital. Será del 8 al 23 de agosto. Una propuesta que aborda también tensiones de la maternidad mediante el humor negro. Fragmentos de memoria y dinámicas absolutamente complejas. Bajo la dirección dramaturgia de Abril Aurora, la obra explora las complejidades de esta maternidad como un reflejo político y social de nuestros días. Lejos de una narrativa lineal, la trama fragmenta el tiempo en torno a 4 mujeres impactadas por un quiebre violento. El relato gira sobre Manuela. Es el personaje reconstruido mediante llamadas, citas y recuerdos que oscilan entre la ternura pero también con el rencor. Inspirada en la fragilidad de las relaciones familiares, la puesta en escena combina el dolor y el duelo con un lenguaje cargado de sátira y diálogos punzantes, desafiando la solemnidad para que el público pueda tener algún tipo de reflexión en silencio sobre esta historia. También en Chile, impulsado por esta plataforma independiente, La Celda de Bob, el proyecto va a rescatar la escena del rap al sur de ese país. Este cyber audiovisual conecta a distintas generaciones en la ciudad de La Unión, descentralizando el género mediante memoria comunitaria, pero también con códigos tradicionales. Para poder documentar el pulso oculto, la plataforma independiente La Celda de Bob ha ideado una expedición artística que la ha bautizado como La Reunión. Tras una exitosa incursión previa en Osorno, el proyecto se ha trasladado al territorio unionino para articular un registro audiovisual que conecta a distintas generaciones de cultores bajo un mismo estandarte rítmico y sobre todo territorial. Lejos de buscar un impacto masivo viral, la pieza audiovisual funciona como un ejercicio arqueológico y afectivo, grabada en el Stick Park local, enriquecida con archivos de microdocumentales de la generación Dublin Lash. La obra rinde tributo a los pioneros del breakdance, del graffiti que sembraron las primeras semillas hace décadas. A punta de trabajo nos pusimos en el mapa de bruma espesa allá afuera, 35 doños Luco. Criado en la pobreza, hoy tengo más de lo que busco. El rap fue mi camino entre paisajes de cemento, habiendo temporal de hip con las letras no les pasa el tiempo. También en Chile hablamos de Mariana Montenegro y Milton Mahan, de este dúo Denver que va a presentar Me Voy. Así es el nuevo adelanto pop melancólico en colaboración de la artista mexicana
Rusi, la producción también de Andanovsky. La canción consolida un puente sonoro entre Chile y México. Esto anticipa su esperado próximo álbum. Esta nueva propuesta musical se va a presentar como una reflexiva postal sobre los quiebres afectivos y las despedidas dignas, sirviendo de adelanto para su quinta placa discográfica prevista para el segundo semestre, grabado también en México con arreglos de cuerdas vintage, a cargo de Emiliano Dorantes. La entrega se va a complementar con un videoclip de estética cinematográfica dirigido por Mahan. Además de este lanzamiento, se ha informado que la agrupación está listando una intensa agenda de presentaciones en vivo, destacando su participación en el festival En órbita el próximo 25 de septiembre. Y el lugar será Santiago, la capital de Chile. Y en Bolivia, la Cinemateca Nacional celebra 50 años de su fundación, y en este aniversario con un homenaje además al ícono del cine nacional, Jorge Sanguínez. La muestra audiovisual contará con la proyección de un corto, porque dura 20 minutos, de 1965, Aiza, que en idioma andino significa derrumbe. Esto narra la dura historia de un minero, que en realidad es un juco para la época boliviana, entre parajes peligrosos y abandonados por las empresas consideradas agotadas. Además, que también se va a exponer fragmentos del detrás de cámara de esta producción. El tributo a este director, guionista y teórico del cine boliviano es un reconocimiento a las más de 6 décadas de su trabajo en transformar este arte en una herramienta de cambio social y convertirse en un altavoz también de la defensa de los derechos de los pueblos originarios en ese país. Merecido reconocimiento a Jorge Sanguínez, un grande del cine boliviano. Finaliza con ello nuestro segmento de cultura y también nuestra edición central. Soy Paula Pérez, gracias por habernos acompañado. Buenas noches.